Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional, la familia City. Soy el pastor Cristian Pesantes y les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional. Estamos estudiando acerca de personajes que tuvieron un encuentro, una relación o un acercamiento con Jesús ya al final de su ministerio, al final de su vida. Desde el día lunes hemos estado estudiando estos personajes y empezamos con Malco, seguimos con Barrabás, el día de ayer estuvimos estudiando acerca de Simón y hoy vamos a estudiar un nuevo personaje para entender que la pasión de Jesús somos nosotros. Quiero invitarles entonces a que en este tiempo usted pueda tomar su Biblia, su cuaderno de apuntes, un esfero, y que aquello que el Espíritu Santo nos vaya hablando lo podamos transmitir a este cuaderno de apuntes y así también guardarlo en nuestro corazón. Y sobre todo la palabra de Dios, que es importante en nuestro manual de vida. Hoy vamos entonces a estudiar este cuarto personaje, que es el centurión que estuvo cerca de la cruz, a los pies de Jesús. Y quisiera que por favor vayamos entonces al Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Mateo capítulo 27. Ya hemos venido hablando de Malco, que fue el primero en ese encuentro después de Getsemaní, en ese encuentro con Jesús y recibió el milagro. Hablamos de Barrabás, que fue ya después de que Jesús fue arrestado o llevado por los soldados. Hablamos de Simón, que en el trayecto en el que Jesús estaba cargando la cruz, tomaron a este hombre y lo pusieron a cargar la cruz de Jesús. Pero aquí vamos a encontrar a este centurión que estuvo en la crucifixión de Jesús, quizás desde el inicio hasta la muerte de Jesús. Vayamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 27, desde el versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían acontecido, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Antes de hablar del romano como tal, o quisiera hablar de todos los que estaban ahí alrededor cuando Jesús menciona estas palabras diciendo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Los romanos no entendían el lenguaje de Jesús. Tristemente, Jesús fue malinterpretado y escarnecido hasta su amargo final. No solo lo malinterpretaron, sino que también escucharon ciertas palabras de Jesús o una palabra de lo que Jesús había dicho. Y esto no funciona para un verdadero seguidor de Jesús. No solo podemos escuchar una palabra de Jesús, sino cada una de sus palabras que proceden de la boca de Dios. Jesús ha sido incomprendido. Cuando José y María lo dejaron en Jerusalén, no entendieron cuando Jesús dijo que debía estar en los negocios de su padre. Y ahora al final de su ministerio también es incomprendido en la cruz. Mientras sanó, mientras predicó, mientras liberó, siempre lo malinterpretaron.
Cuando yo busco a Jesús, sus palabras o cada una de sus palabras deben impactar tanto en mí, porque cuando habla produce vida en mí. Tengo que hablar entonces el lenguaje de Jesús. Si bien es cierto, los guardas o los soldados romanos no entendieron el lenguaje de Jesús. Jesús hablaba arameo y los soldados no hablaban el mismo lenguaje que Jesús. Quizás hablaban el griego y por esta razón no entendieron. Yo tengo que hablar el idioma de Jesús para poder entenderlo. ¿Y cómo nosotros podemos entender el idioma de Jesús? Y no me refiero precisamente al arameo, me refiero al estar en intimidad con Jesús, que es el lugar donde podemos aprender aquel lenguaje, donde podemos intimar cara a cara con Jesús y poder conocerlo. Es el lugar donde lo que proviene precisamente de Él empieza a pegarse en mí. Es decir, que yo puedo imitar a Jesús. Cuando Pedro perseguía a Jesús de lejos en aquel arresto de Jesús, ciertas personas le dijeron que Pedro andaba con Jesús porque hablaba como hablaba Jesús. Cuando intimamos con Jesús, su carácter se empieza a reflejar en nuestra vida. Su lenguaje se empieza a transmitir porque hemos aprendido de él. Esto le sucedió a Pedro, y es que hablaba de la misma forma que Jesús hablaba. Pues intimaba con Jesús, pues se relacionaba cara a cara con su maestro, y esto nos hace diferente a los demás. Yo he escuchado muchas veces que otras personas que no son cristianas dicen: es que tal persona tiene un brillo especial, es que tal persona es diferente, hablando de los cristianos. Pues bueno, hay algo que nos caracteriza. Cuando nosotros intimamos con Jesús, son cosas que son notorias delante de los demás. Es un brillo especial y no es un brillo basado en la capacidad o el conocimiento, sino más bien podemos decir que es del Espíritu Santo. Pero eso lo adquirimos cuando estamos en la presencia de Dios. Eso lo adquirimos cuando intimamos cara a cara con Jesús. Así es que nosotros debemos buscar a Jesús para aprender más de Él, para que su carácter en nuestra vida sea formado, para entender qué es lo que quiere decir Jesús y no para malinterpretar de la forma que los soldados romanos estaban diciendo. Porque según ellos estaba llamando al profeta Elías, cuando Jesús estaba invocando al Padre, cuando Jesús estaba invocando a Dios. Y por eso ellos dicen: dejemos que venga Elías a ver si es que lo salva. Pero cuando un corazón duro está lejos de Jesús, no puede entender sus palabras, no puede relacionar las cosas que viene de Él, por aquel corazón endurecido que tiene. Por eso es la invitación a que al intimar con Jesús, usted y yo podamos adquirir cada día más de Él, entender no ciertas palabras, sino todas las palabras que dice Jesús, las mismas que en nuestro interior producen vida, porque es lo que precisamente Jesús viene a darnos: vida. Seguimos hablando de este centurión y podemos decir que es el primer hombre que se convirtió con la muerte de Jesús. Aquella escena de la crucifixión de Jesús fue tan impactante que incluso un hombre tan endurecido como aquel centurión romano confesó que este era el Hijo de Dios. Este hombre reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Aunque si analizamos un poquito esta frase, dice era, o sea, dando a entender que Jesús ya estaba muerto y que Jesús no iba a vivir o que no iba a resucitar. Diciendo era, tiempo pasado. Pero más bien podemos reconocer que es el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, hablando de esta misma escena, en el versículo 47, dice que el centurión al ver lo acontecido después de este terremoto, dio gloria a Dios. Empezó a alabar, a glorificar el nombre de Dios al darse cuenta de que Jesús
era inocente. Al darse cuenta de que Jesús era un hombre justo. Es lo que me dice el versículo 47 de Lucas. Esta es una imagen de todos aquellos que vienen a Jesús a través de la cruz. Y con esto podemos decir que se cumple aquella promesa que Jesús había hecho en Juan capítulo 12 en el versículo 32. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, al Evangelio de Juan, el capítulo 12, el versículo 32. Y yo, hablando Jesús, si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Me encanta este pasaje. Me gusta mucho esta promesa de Jesús. Jesús dice, o Jesús promete que cuando fuera levantado en la cruz, Él mismo atraería a todos a Él. Jesús sabía que el beneficio de su obra en la cruz iría mucho más allá de la salvación y de la bendición. Él pensaba atraer a todos a sí mismo. Atraer a todos. La cruz es el imán del cristianismo. Jesús atrae a hombres y a mujeres por la cruz. La cruz me muestra el gran amor y entrega por mí. Entonces, una vez que Jesús fue levantado, todos, absolutamente todos, dirigimos nuestra mirada hacia la cruz. Y a través de ese acto maravilloso somos atraídos a Él. En esto, usted también puede confiar que los suyos van a ser atraídos hacia Jesús, a los pies de Jesús. Que los suyos van a mirar la cruz y van a encontrarse con ese impactante amor de Jesús. Sus hijos, su esposo, su esposa, sus padres, su familia van a ser atraídos a Jesús. Que esa sea nuestra esperanza al entender lo que Jesús hizo en la cruz. Acompáñeme también a Primera de Pedro y veremos qué es lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 18. La palabra de Dios me dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos por amor de vosotros, que por medio de él creíste en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La preciosa sangre de Cristo fue el costo de nuestro rescate. Y es por medio de la cruz que nosotros somos atraídos a Jesús. Y por medio de Jesús creemos en Dios. Pedro me está diciendo que por medio de Jesús creemos en Dios. Y que el costo fue la preciosa sangre de Jesús. Pero la promesa de Jesús es que al ser levantado, al ser exaltado también, al ser glorificado, muchos son atraídos hacia Jesús. Y es que, familia, nosotros tenemos que direccionar nuestra mirada a la cruz para entender el incomprensible amor de Dios hacia nuestras vidas. Para mirar cuán grande es el amor de Jesús. Hoy usted y yo hemos sido atraídos a Él por este acto tan maravilloso de Jesús al tomar el lugar que nos correspondía. Es impresionante ver cómo Jesús atrae hombres y mujeres. Entonces, enfoquemos nuestra mirada en Él. Enfoquemos nuestra mirada en aquel acto de amor que significó la salvación para nuestras vidas, en vez de estar mirando al mundo, en vez de poner nuestra mirada en la desgracia, en la desdicha, en lo que nos aleja completamente de Dios. Y más bien seamos como aquel centurión que después de ver la cruz
reconoció que Jesús era justo. Reconoció que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Querida familia, el día de mañana estaremos estudiando un nuevo personaje y culminando con esta serie. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.